que va desde, pues, conocer qué es la enfermedad renal crónica, ver la importancia que tiene la enfermedad renal crónica y ver las principales complicaciones de la enfermedad renal crónica, ¿vale? Entonces, eh, va que va. ¿Alguien que me quiera decir cuáles son las funciones del riñón? ¿Alguien? ¿Me digo? Mm, La excreción de productos metabólicos como son la creatinina, la urea, bilirrubina, el control de la presión arterial, el control Ujú, ácido-base, eh, tiene ujú. función en las hormonas como en la eritropoyetina y Ajá. en la osmolaridad y homeostasis. Ok. Solo yo creo que faltaron dos. Bueno, más que nada una. El manejo que tiene el riñón a nivel del metabolismo del calcio y el fósforo, más precisamente de la enfermedad mineral ósea, ¿no? ¿Qué es la enfermedad mineral ósea? No, se salió. ¿Qué es la enfermedad mineral ósea o por qué el riñón tiene que ver con la funcionalidad del metabolismo del calcio y el fósforo? En el riñón se produce la segunda hidroxilación de la vitamina D, ¿no? Exacto, ¿no? En el riñón se activa la vitamina D, que es mediante la segunda hidroxilación o la conversión de la 25 vitamina D a 1,25 vitamina D, ¿no? Entonces tenemos entendimiento que en el momento en que el riñón empieza a tener mayor fibrosis, esta capacidad tubular empieza a perderse y entonces los pacientes empiezan a tener deficiencia de vitamina D, pero nos vamos a dar cuenta que eh, esta no es la primera manifestación que se tiene en enfermedad renal crónica. Vamos a ver que hay manifestaciones muchísimo más tempranas por medio de metabolitos que generalmente no medimos o alteraciones que generalmente no damos cuenta, que nos habla mucho sobre el pronóstico y la progresión que tiene el paciente para la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, eh, realmente la prevalencia de la enfermedad renal crónica, si nosotros nos damos cuenta, al menos en México, es bastante alta. O sea, y lo peligroso no es solamente que sea alta, sino que hay muchos pacientes con enfermedad renal crónica en México que no conocen el diagnóstico, que no se conocen con enfermedad renal crónica, ¿vale? Y si nos damos cuenta, pues tenemos una, ¿sí me digo? Sí, si nos damos cuenta, tenemos una prevalencia muy similar a muchos países desarrollados y compartimos prevalencia también con países de América Latina, como puede ser Chile o Uruguay, ¿vale? Lo peligroso también radica en la edad de presentación, que sobre todo la edad de presentación, un tercio de los pacientes o la mayor, o hasta una mitad de los pacientes se presentan con enfermedad renal crónica cuando todavía tienen utilidad, no quiero decir utilidad social, o que son socialmente útiles, pero que sean socialmente activos o económicamente activos. Y la principal causa por la cual estos pacientes se mueren, independientemente de la modalidad, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, son enfermedades cardiovasculares, ya sea infarto, ya sea enfermedad vascular cerebral de cualquier tipo, ya sea isquémico o hemorrágico, pero bueno, al fin de cuentas son causas cardiovasculares seguido de causas infecciosas. Y se dan cuenta, esto viene muy de la mano de lo que hemos estado viendo mientras rotan aquí, ¿no? O sea, los pacientes llegan infectados por peritonitis, llegan infectados por bacteriemia asociada a catéter y evidentemente pues, no llegan los que se infartan porque se mueren, ¿no? Entonces, para poder entender a la enfermedad renal crónica, tenemos que conocer que el concepto habla sobre
alteraciones en la función y en la estructura, pero que estas alteraciones son persistentes y tristemente muchas veces son irreversibles. Ajá. Teniendo en cuenta que la CADIGO la define como la presencia de marcadores de daño renal de más de 3 meses de duración y que esto está definido por alteraciones estructurales o funcionales del riñón y que estas anormalidades se manifiestan por alteraciones histopatológicas en estudio de imagen o en estudios de laboratorio. Ejemplo, un paciente que el riñón está normal, que tiene creatinina normal, pero que tiene nefropatía membranosa y esta nefropatía membranosa ya lleva más de 6 meses, pues es enfermo renal crónico, ¿no? Todo además, pues creo que todos los demás ejemplos creo que son bastante comprensibles, ¿no? Independientemente, lo importante de todo esto es que esto es independientemente de si se acompaña o no de una disminución del alquitrán glomerular, pero que este síndrome implica el riesgo de que posteriormente se reduzca o que tengan tasa de filtrado glomerular menos de 60 por 3 meses, ¿no? Se acompaña o no de otros indicadores de daño renal. Y esto es una explicación un poquito más profunda que dio la CADIGO en un documento de controversias que liberó en el 2017, donde nos habla de los comentarios o las características que debería de tener cada uno de estos puntos, ¿no? Duración mayor a 3 meses basada en documentación, o se infiere que el daño es mayor a 3 meses, ¿no? Tasa de filtrado glomerular menor a 60, teniendo la CADIGO que generalmente la tasa de filtrado glomerular de un adulto joven es de 125 mililitros minuto por metro de metro cuadrado de superficie corporal, y que falla renal se define como la tasa de filtrado menos de 15, ¿no? Todo lo que esté en medio de eso, cuando dura más de 3 meses, es enfermedad renal crónica, o cuando tiene tasa de filtrado glomerular de menos de 60. Y ellos definen las anormalidades estructurales o funcionales de varias maneras. Primero, con albuminuria. Segundo, con el sedimento urinario. Tercero, con desórdenes tubulares. Y por último, que haya una anormalidad patológica evidenciada por una biopsia. Ajá. O sea, que el paciente tenga una enfermedad glomerular, una enfermedad vascular, una enfermedad tubulointersticial o alguna enfermedad congénita o quística. Ajá. Ya las alteraciones estructurales lo mete como pues evidencia clara que el riñón no tiene una estructura normal, como puede ser enfermedad poliquística, displasia renal, hidronefrosis, enfermedad renal crónica. Eso es algo muy importante. El paciente trasplantado no deja de ser enfermo renal crónico. Lo único que se modifica es la terapia de sustitución con la cual se está tratando. Previamente estaba en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, o previamente no tenía tratamiento, y su terapia de sustitución después del trasplante pues, es precisamente el trasplante, ¿no? Entonces, esta imagen, yo creo que todos los nefrólogos soñamos con tatuarla porque es probablemente la manera visual más sencilla en la cual el paciente puede entender su enfermedad. Ajá. Desde el 2012, la CADIGO liberó esta tabla, que muchos lo conocen como la tabla de semáforos, en donde cataloga la enfermedad renal crónica dependiendo de dos características. Primero, el filtrado glomerular o la intensidad de filtrado glomerular que tiene, y segundo, la albuminuria. Se dan cuenta y han revisado los expedientes de los pacientes a los cuales les han hecho la historia clínica. El diagnóstico lo dejamos mal, ¿no? Porque generalmente el diagnóstico del paciente con enfermedad renal crónica tenemos que poner el estadio según el filtrado glomerular y el estadio según la albuminuria. ¿Y alguien sabe por qué tiene estos colores? Por el Según yo, riesgo que, perdón. ¿Alguien? Iban a hablar dos y hablaron al mismo tiempo, ya no hablaron. sí, bueno, por el riesgo de la enfermedad dependiendo del estadio en el que se encuentre, por ejemplo, del filtrado glomerular y de la albuminuria, dependiendo de cada paciente, pues se estadifica en cierto color. Ok, más o menos.
el color está dado por la probabilidad de que todo se vaya hacia abajo. O sea, la probabilidad de que tenga el paciente de tener mayor deterioro de función renal o progresión de la enfermedad renal crónica y o riesgo cardiovascular elevado. Ajá. O sea, un paciente puede tener tasa de filtrado glomerular de 90 y albuminuria menos de 30, evidentemente le va a dar un riesgo bajo, pero es enfermo renal crónico porque tiene poliquistosis renal, ¿no? ¿Qué sería más peligroso? Ese paciente o un paciente de las mismas características en cuanto a filtrado glomerular, pero que tiene más de 300 miligramos sobre gramo de albuminuria. Evidentemente el segundo, por albuminuria, por las consecuencias cardiometabólicas que lleva a la pérdida de tantas proteínas en la orina, tiene muchísimo más riesgo de presentar o muerte cardiovascular o deterioro de la función renal, ¿no? Y se dan cuenta, algo muy interesante es la diferencia que hay entre un estadio 3A y un estadio 3B. Y esta diferencia se da más que nada por el riesgo cardiovascular. Antes la CADIGO los clasificaba directamente como 1, 2, 3, 4 y 5, pero estudios post-hoc en donde se veía que el rango en el estadio 3 era tan amplio, se prestaba a malas interpretaciones y se prestaba a disminución del riesgo, dándose también cuenta que en el seguimiento de pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular mayor a 45 tenían una mejor sobrevida tanto en función renal como en mortalidad cardiovascular comparados con pacientes que tenían tasa de filtrado glomerular menor a 40 o menor a 30, o bueno, entre 30 y 44. Fue por eso que la CADIGO decidió hacer esa diferencia, pero se dan cuenta, pues, o les va mal o les va muy mal, ¿no? Dependiendo de sea A y B. ¿Y en qué momento se considera prudente referir a un paciente al nefrólogo? Según como lo ha estandarizado, porque nos vamos a dar cuenta que lo ideal sería que independientemente de la causa, todos los pacientes con enfermedad renal crónica, al menos en algún momento en su vida, fueran valorados por un nefrólogo. ¿En qué momento lo se refieren? ¿Alguien? ¿No? Desde el Bueno. riesgo moderado. Ah, sí, lo ideal sería mandarlos desde que tengan riesgo moderado, pero estrictamente hablando, los pacientes generalmente se refieren cuando tienen una tasa de filtrado glomerular menor a 60, independientemente de la intensidad de la proteinuria o cuando el paciente ya tiene un riesgo moderado o un riesgo alto, ¿vale? Entonces, independientemente si mi paciente tiene esta tasa de filtrado glomerular más de 90, pero tiene proteinuria o macroalbuminuria, pues es un paciente que voy a referir al nefrólogo, ¿no? O al menos que pues, voy a decir, híjole, esto se puede descontrolar pronto. Controversias de todo esto. Lo mismo que les comentaba en la clase de lesión renal aguda. Eh, si nosotros comparamos cómo se creó, cómo se crearon las diferentes fórmulas para estimar la tasa de filtrado glomerular, cabe mencionar que la CADIGO considera prudente, en vez de medir, estimar la tasa de filtrado glomerular en los pacientes. Comparamos el estudio de MDRD contra el de CKD, y nos vamos a dar cuenta que MDRD casi es una broma. Ajá. Una calculadora de estimación de tasa de filtrado glomerular tan internacionalmente utilizada salió de un estudio longitudinal del estudio o de una corte, pero de apenas 186 pacientes, en donde realmente los pacientes, una, estaban sanos, dos, la mayoría eran hombres, tres, todos eran caucásicos. Ajá. A diferencia de CKD-EPI, en donde en CKD-EPI se tomó una corte mucho más grande de más de 100,000 pacientes que incluía adultos mayores, pacientes jóvenes, pacientes sanos, pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes asiáticos, latinoamericanos, afroamericanos, e inclusive con ascendencia india, ajá, o de nativos americanos, para sonar políticamente correctos. Entonces, nos damos cuenta que los umbrales son absolutos y no toman en cuenta muchos factores específicos del paciente, como por ejemplo este paciente acá, 75 años, los abuelitos que todos soñamos, ¿no? 75 años sanos, sin comorbilidades, pierde el 50% de todas sus nefronas, tiene tasa de filtrado glomerular menos de 60, pero tiene normalbuminuria. Ajá. Este paciente, híjole,
Si nosotros lo catalogamos aquí, tendría un riesgo moderado o moderadamente incrementado de presentar mayor deterioro de la tasa de filtrado glomerular. Pero, pues, ¿cómo esperaríamos que le fuera a este paciente? Pues, esperemos que le fuera bien, ¿no? Más aún cuando hay ancianos sanos con tasa de filtrado glomerular más de 60, ajá, o menos de 60, pero que no se considera que tengan factores de riesgo para progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, tristemente, hay poblaciones en especial, no solamente ellos, como también, por ejemplo, los pacientes de talla baja o las pacientes embarazadas, en donde no existe una estandarización en cuanto a cómo valorar la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Ojo, lo normal, y este es un dato que se tienen que saber, es que lo normal es que disminuya la tasa de filtrado glomerular de 0,5 o hasta lo equivalente a 0,7 mililitros minuto por metro cuadrado de superficie corporal al año. Ajá. Evidentemente, todo esto también está influido dependiendo del estado nutricio, de la edad, factores de riesgo y lo más importante es si el paciente es donador de riñón, ¿no? Entonces, ¿en dónde nosotros podemos tener algún error al momento de estimar la tasa de filtrado glomerular utilizando creatinina? Primero, teniendo estados en donde precisamente esta tasa de filtrado glomerular no sea estable, como por ejemplo, y el principal, lesión renal aguda. Segundo, en aquellos en donde la terminación de creatinina eh, difiera dependiendo de varias poblaciones. Ejemplo, alteraciones o cambios o mediciones, sospechando que la tasa de filtrado glomerular sea normal dependiendo de la raza, etnicidad o masa muscular, peso, tamaño del paciente, dieta, estado nutricio, gasto muscular. Ajá, no es la misma tasa, no porque un paciente esté críticamente enfermo en una terapia intensiva y tenga creatinina de 0,3, significa que uno, esté bien, y segundo, que no tenga enfermedad renal crónica. Ajá. También hay factores que afectan la secreción tubular de la creatinina y factores extrarrenales que afectan la eliminación de la creatinina, ¿no? Pacientes que de manera biológica o natural tengan una tasa de filtrado glomerular elevada. Ajá. Y no solamente eso, ejemplo, pacientes, o algo muy común, pacientes diabéticos que estén hiperfiltrando. Ajá. Acuérdense que de los primeros cambios hemodinámicos a nivel glomerular que existen en los diabéticos es la hiperfiltración. Antes de la albuminuria, antes de cualquier otra cosa, empiezan a filtrar más. Son pacientes que pueden llegar a tener una tasa de filtrado glomerular estimada o medida alta. Y nosotros pensar, pues está sanísimo, está re bien, su riñón funciona a 750, ¿no? De tasa de filtrado glomerular, pero ya sabemos que está mal, ¿no? O factores que intervengan con el análisis de la creatinina como reactante. Ajá. Entonces, después de esto, Kidney, o de la misma publicación de la Cadigo, saca riesgos de mortalidad dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica. Si nos damos cuenta, mientras el paciente esté sano y sin proteinuria, realmente tiene menor riesgo de tener falla renal, lesión renal aguda, progresión de enfermedad renal crónica, muerte cardiovascular y muerte por cualquier causa. Solamente que el paciente tenga proteinuria con una tasa de filtrado glomerular normal o alterada, aumenta el riesgo de mortalidad. Y probablemente es dentro del grupo de población que más se puede llegar a alterar. Y esto es con la intención de que vean qué tan grave es que un paciente tenga proteinuria. Ajá. No se hable de la muerte cardiovascular, de la progresión de enfermedad renal crónica, de lesión renal aguda o de falla cardíaca. Conclusión, mientras el paciente se mantenga sin proteinuria y con la tasa de filtrado glomerular arriba de 60, el pronóstico puede llegar a ser bueno. No significa que le va a ir súper bien, porque si ven realmente el riesgo no es 1.0 en todos, pero no se puede llegar a comparar con pacientes que tengan proteinuria mucho más severa. Ahora, esto cabe mencionar también que es en pacientes sanos. ¿Ah? Nada tiene que ver en pacientes adultos mayores, pacientes ya previamente con enfermedad renal crónica, pacientes jóvenes, pacientes de talla baja, todos los pormenores que ya les comenté. Ajá. ¿Y cuál es realmente el impacto entonces grueso que tiene la enfermedad renal crónica? Esto es una viñeta, ya está desactualizada porque salió un Burden of Disease en el 2018, pero al menos el Burden of Disease del 2013 de enfermedad renal crónica se daba cuenta que hasta 1 millón de personas se murieron por enfermedad renal crónica solo en el 2013. Y esto está muy sesgado porque depende mucho de cómo se ha reportado la causa de muerte según el CIE-10.
se estima que pueda ser hasta el doble o el triple. Y una de las 57 muertes, una de cada 57 muertes en el mundo, el paciente tenía enfermedad renal crónica en cualquier estadio. Ajá. Lo más peligroso no solamente es eso, sino lo más peligroso es esto, que la mortalidad por enfermedad renal crónica ajustado o estandarizado a edad está en aumento. Entonces, no solamente se están muriendo más, se están muriendo más jóvenes. Ajá. La mortalidad de pacientes con enfermedad renal crónica aumenta hasta 8 veces y generalmente esta mortalidad, como ya vimos, es por causa cardiovascular. Mortalidad cardiovascular se agrega arritmias, arresto cardíaco, paro cardíaco, infarto agudo de miocardio, arteriosclerosis, edema pulmonar. Ajá. Y no importa si son hombres, si son mujeres, si son blancos, si son negros, si tienen enfermedad renal crónica, se mueren más. Ajá. Tan peligroso es que un paciente con enfermedad renal crónica de 25 años tiene la misma probabilidad de morirse que un adulto mayor de 85 años sano. Así de peligroso es esto. ¿Ah? Y esta es una imagen bellísima, tristemente es bellísima. Si nos damos cuenta en el Burden of Disease del 2015 que sacó la OMS, México está yendo pero hacia arriba. Ajá. Comparado a países con muchísima mayor población y con un sistema de salud muy similar al mexicano, como puede ser, a ver, permítanme un momentito. Ya, perdón. Entonces, con países en donde la población nos rebasa y el sistema de salud es muy similar, pues vemos que nos estamos quedando muy atrás y que la mortalidad y la atención de estos pacientes se está elevando mucho. Y todo esto es, pues como ya sabemos y como lo han visto en los pacientes de aquí, por falta total de políticas de salud pública para el abordaje y tratamiento de enfermedad renal crónica. Ajá. No solamente es que no hay dinero, es que nos está rebasando mucho. Y es hasta más frecuente la pérdida de años por mortalidad prematura. Y quién sabe cuántos de estos pacientes diabéticos ya tienen enfermedad renal crónica. Entonces, ¿por qué se mueren tanto los pacientes de causa cardiovascular? Es un factor de riesgo independiente porque evidentemente hace que el paciente sea vulnerable o pone un sustrato vulnerable para remodelación estructural y remodelación electrofisiológica del corazón, causando fibrosis miocárdica, causando disfunción endotelial, causando calcificación vascular. Y por otro lado, hay triggers fisiopatológicos dados por la enfermedad renal y triggers que nosotros como médicos causamos por el tratamiento. ¿Ah? Los cambios tan abruptos electrolíticos y la hipotensión intradialítica que pueden llegar a presentar los pacientes aumenta el riesgo considerablemente de que tengan un infarto cardíaco, un paro cardíaco fulminante. Ajá. Eh, ¿Qué otros factores de riesgo ustedes conocen para enfermedad renal crónica? Enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes, ajá, ¿qué otra? Podría ser tabaquismo o si tienen dislipidemias. Tabaquismo, dislipidemia, la que van más frecuentemente aquí. Diabólicos, Diabetes. ¿no? Exacto, sean diabéticos. ¿Qué otro? La hipertensión. ¿Cuál? Obesidad. Obesidad, exacto, hipertensión. Nos vamos a dar cuenta, y esta imagen es muy bonita porque... ¿Manuel? ¿Manuel? La etiasis también, vamos a ver que no tiene un peso tan importante por la prevalencia, pero sí también es un factor de riesgo para enfermedad renal crónica. Esta imagen me gusta mucho
porque nos divide los factores de riesgo primero en tres familias, que son factores del ambiente, factores genéticos y factores sistémicos, y posteriormente nos los presenta a lo largo de la vida, teniendo desde factores inúteros que nosotros como pacientes o como médicos, bueno, como pacientes o como futuros fetos doctores, no podemos controlar, como desnutrición materna y defectos genéticos severos. Ajá. Pasando hasta toxinas ya en una etapa de infancia y que perdura por toda la vida. Exposición a toxinas del ambiente, drogas nefrotóxicas, anormalidades congénitas del tracto urinario y pasando después en adolescencia, enfermedades ya más sistémicas o cosas que son un poquito más sencillas de identificar y tratar, como enfermedades autoinmunes, glomerulopatías, diabetes tipo 1, obesidad, diabetes tipo 2. Y hay dos factores que yo quiero que pongan mucha atención. Primero, preeclampsia y eclampsia. Ajá. Eh, Otro de los temas que me apasiona mucho de la nefrología, además de lesión renal aguda y progresión de enfermedad renal crónica, es riñón y embarazo. Y de verdaderamente es increíble los cambios fisiológicos que tolera el riñón en el momento en que existe el embarazo. Ajá. El embarazo, bueno, no, ese es mi punto de vista, eso no se los voy a decir. Pero las mujeres embarazadas, bueno, sí, las mujeres embarazadas, evidentemente, las embarazadas tienen muchísimo riesgo de poder presentar no solamente lesión renal aguda durante ese periodo, sino también muchísimo más riesgo de presentar enfermedad renal crónica y que esa enfermedad renal crónica progrese a requerir terapia de sustitución si se compara contra pacientes de características similares pero que no están embarazadas. Ajá. Y lo otro que quiero que se den cuenta es esto. De la misma manera que envejecemos por fuera y nos arrugamos y se nos cae el cabello, también envejecemos por dentro y hay una pérdida fisiológica de nefronas. Evidentemente, entre más nefronas yo cuide a lo largo de mi vida, entre menos factores yo le sume a mi riñón, pues es más probable que dure más tiempo con una función renal normal. ¿A partir de qué edad empieza a haber esta disminución de las nefronas o esta disminución fisiológica de las nefronas? ¿Alguien sabe? A los 40 años, ¿Cuál? 40 años. 35, 40 años. ¿Va? Entonces, vamos a ver que además de estos factores de riesgo, no todos forman un papel en cuanto a progresión, sino hay algunos que hacen que sean más susceptibles, otros que hacen que se inicie la enfermedad renal crónica y otros que juegan un papel importante en la progresión de esta. ¿Vale? Y por último, enfermedades que directamente inician el daño renal, como ya vimos, enfermedades autoinmunes, sistémicas, infecciones, litiasis, obstrucción de vías urinarias, nefrotóxicos, hipertensión y diabetes, ¿vale? De ustedes, ¿quién fue prematuro o tuvo bajo peso a nacer? Que bajo peso a nacer, entiéndase como menos de 2,5 kilos. Yo. Bueno, al menos uno, ¿no? ¿Alguien es gemelo? Bueno, no, tal vez nadie sea gemelo. El chiste es que todas estas alteraciones a nivel inútero causan que haya un incompleto desarrollo renal y por lo tanto hay un número reducido de nefronas. Y lo que les comentaba mucho al inicio, cuando empezamos a revisar sus historias clínicas, donde, ¿qué fue primero? O sea, el paciente tuvo alguna enfermedad que hizo que los riñones fueran pequeños, o sea, que hubiera fibrosis renal y disminuyeran, o realmente el paciente nació con riñones pequeños que le conllevó a tener un número reducido de nefronas, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, de cada 3 individuos con bajo peso a nacer, uno tiene tasa de efecto glomerular disminuida y uno tiene hipertensión. Y es más que suficiente como para que sea un factor de riesgo importante para que se considere como enfermedad renal crónica o para que el paciente pueda desarrollar enfermedad renal crónica, ¿no? Y lo vemos aquí.
la proporción de pacientes con bajo peso al nacer es muchísimo, la proporción de pacientes con enfermedad renal crónica es muchísimo más alta cuando tienen bajo peso al nacer a cuando no tienen bajo peso al nacer. ¿Ah? Y ni siquiera a 25 años de seguimiento, esta proporción se completa, ¿no? En un metaanálisis de 32 estudios con 2 millones de sujetos, el hecho de tener bajo peso al nacer aumentó el riesgo de albuminuria, siendo este riesgo estadísticamente significativo hasta 1.8 veces más, y aumentó el riesgo hasta 1.5 veces más de tener enfermedad renal crónica terminal. ¿No? Entonces, ojo también los que quieren ser niñólogos o niñólogos muy pequeños, neonatólogos, también ojo en esto, ¿no? Factores genéticos hay muchísimos, como alteraciones o alteraciones genéticas que hacen que el paciente pueda llegar a tener alteraciones urinarias en cuanto a cilopatías, enfermedad quística renal, tubulopatías, podocitopatías, que posteriormente desarrollan calcinosis, degeneración quística, pérdida de integridad epitelial del túbulo y alteraciones en procesamiento o almacenamiento de metabolitos y glucoproteínas. Hasta el 20% de estos pacientes con enfermedad renal crónica de inicio temprano, o sea, que tengan menos de 25 años, o los pacientes que vieron que tienen alguna enfermedad renal crónica de etiología no filiada, pueden atribuirse a alguna mutación monogénica. Ajá. Y en adultos, evidentemente, hay variantes genéticas que son de menor penetrancia o de menor intensidad, pero que no dejan de ser cofactores para progresión de enfermedad renal crónica, ¿no? Como puede ser la UMOD, que es una variante genética de la uromodulina, o la polipoproteína 1, que la polipoproteína 1 lo que hace es que aumenta considerablemente el riesgo de que los pacientes puedan llegar a tener amiloidosis AA, y aumenta el riesgo de manera desproporcionada. Esto se ve más que nada en pacientes que tienen algún ancestro africano en común y es independiente de otros factores como hipertensión, diabetes, lupus y VIH. Ajá. Evidentemente, pues espero que jamás lo veamos, pero es curioso porque esta alteración en la polipoproteína 1 hace que los pacientes tengan mayor resistencia a infección por tripanosomas. Entonces, pues, tapamos un hoyito para poder abrir un hoyote, ¿no? Siguiendo factores de riesgo o análisis de estos factores de riesgo, pues vemos que la obesidad tiene tanto factores indirectos como factores directos, ¿no? Factores indirectos, evidentemente, aumento el riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y aterosclerosis, que se conoce que son factores de riesgo clásicos para enfermedad renal crónica, ¿no? Pero también tiene factores directos, sobre todo porque causa hiperfiltración glomerular, causa la liberación de citocinas proinflamatorias, causa la alteración en enzimas o u hormonas que se liberan directamente del tejido graso y, sobre todo, aumenta considerablemente el estado proinflamatorio de un paciente. Entonces, si el paciente ya está inflamado por la enfermedad renal crónica, el paciente obeso, enfermo renal crónico, es una bomba de tiempo a punto de estallar. Y generalmente este riesgo se aumenta solamente conteniendo obesidad de grado 1, ya incrementa radicalmente la tasa de filtrado glomerular de nefrona simple. Ajá. Entonces, esta hiperfiltración fisiológica, entre comillas, que causa la obesidad, hace que poco a poco nos vayamos quemando estas nefronas. Y generalmente, precisamente por esta hiperfiltración y este daño posititario, la principal afección glomerular que se ve en los obesos es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Ah? Y esto es algo que no me canso de hacer énfasis. El nivel socioeconómico es uno de los principales factores de riesgo para enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que haya discriminación hace que el paciente tenga segregación social y que estos pacientes probablemente no tengan acceso a un seguro a seguridad social o un seguro de salud. Ajá. Todo esto no es porque no solamente es por la dificultad de acceso que tienen a la salud, sino también es por todas las condicionantes que lleva este nivel socioeconómico bajo a aumentar el riesgo de tener factores de iniciación o de iniciación de enfermedad renal crónica, de mantenimiento o de progresión de enfermedad renal crónica, como puede ser el VEJO, todos los que ya hemos visto previamente, ¿no? Y evidentemente, pues todo esto hace que el paciente tenga mortalidad prematura y enfermedad renal crónica terminal, ¿vale? Lo importante aquí es que, híjole, el paciente no solamente tiene un factor de riesgo,
Pero se dan cuenta muchos de ellos, hombres, adultos mayores, hipertensos, diabéticos, con tabaquismo y dislipidemia. Ya de por sí eso, primero estamos hablando al menos de más del 50% de la población masculina mexicana, por un lado. Por otro lado, estamos hablando que muchos de estos pacientes, el principal punto en donde convergen todos estos factores de riesgo es estrés oxidativo, inflamación, disfunción endotelial. ¿Ah? Todo esto hace que el paciente tenga desgaste energético, resistencia a la insulina y de ahí todo se viene para abajo, ¿vale? Teniendo aquí en cuenta como la diabetes, la tiroesclerosis, la disfunción muscular, la mala dieta, la hipertensión, la diabetes y la genética que ya predispone al paciente, pues son factores de riesgo pues que aumentan considerablemente que un paciente pueda tener enfermedad renal crónica. Ahora, ¿cómo progresa la enfermedad renal crónica? En un paciente sano nosotros sabemos que existe un adecuado balance entre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el filtrado glomerular y el tono o la presión que maneja el glomérulo. Mientras mayor esfuerzo nosotros vamos metiendo a este glomérulo, mientras mayor inflamación va presentando el paciente, que conlleva disfunción endotelial, los pacientes empiezan a tener una activación persistente del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, que conlleva retención de sodio e hipertensión arterial. Y no solamente eso, sino que conlleva hiperfiltración glomerular e hipertensión glomerular. Todo esto hace que poco a poco se haga un círculo vicioso en donde se mantiene una constante hipertensión glomerular. Todo esto a la larga hace que haya hiperfiltración y que se inicie una hipertrofia podocitaria. Se dan cuenta aquí este paciente, los podocitos están bonitos, están chiquitos y aquí los podocitos están grandotes, e inclusive uno está diciendo que se marchan, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo esto va a hacer que el paciente tenga pérdida podocitaria, los podocitos se mueren, ajá, por la inflamación, por la proteinuria, por la hiperfiltración. Es como si nosotros utilizáramos una coladera de plástico diario 24 horas. ¿Ah? Poco a poco la integridad de esa coladera de plástico se va a ir perdiendo. Exactamente lo mismo sucede con los podocitos. Ajá. No solamente eso, sino también la aldosterona directamente causa daño en la barrera glomerular, inhibe la expresión de nefrina, hace que los podocitos se despeguen y se van. Y empieza a haber podocituria. Asociado a esto, no solamente son los efectos sistémicos de la angiotensina 2, sino también hay muchos efectos locales. Ajá. Hay efectos mediados por receptor 1, 2, 3, 4 y 5 de la angiotensina 2. Y también factores angiotensinógenos que son proteínas de señalización inflamatoria y por lo tanto son mecanismos proinflamatorios. ¿Ah? Entonces, esta persistente activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona no solamente tiene efectos deleterios a nivel sistémico, sino también tiene efectos deleterios a nivel renal. Al final del camino lo que empieza a suceder también es esto. No solamente hay daño a nivel glomerular, sino también empieza a haber fibrosis intersticial y se dan cuenta, si comparan el ultrasonido de un paciente con una glomerulopatía que está relativamente sano contra el de un paciente con enfermedad renal crónica avanzada que está en hemodiálisis, pues nos vamos a dar cuenta que los riñones están disminuyendo de tamaño y esto se debe a la pérdida de la integridad tubular, de la fibrosis y la formación de cicatrices, la subsecuente fibrosis exagerada que tiene el riñón. Todo esto pues dado por la proteinuria y la filtración mal redirigida o mal controlada que se da a nivel glomerular, hace que haya estrés y activación de las células tubulares. Ajá. Al igual que secreción de citocinas y quimiosinas proinflamatorias, y todo esto hace que haya migración de leucocitos y mayor inflamación intersticial, ¿no? Por otro lado, lo que siempre les comento, inflamación más tiempo igual a fibrosis. ¿Ah? Hay formación de cicatrices a nivel renal por esta pérdida de la integridad tubular, por este rodamiento y presencia de leucocitos en donde no deben de estar, que es el intersticio tubular, y poco a poco empieza a haber cambios de fibrosis intersticial, rarefacción de la vasculatura, pérdida de una función tubular anormal y por lo tanto isquemia. Ajá. Esta isquemia renal hace que sean poco viables las células tubulares, pero no solo eso. Esta isquemia del intersticio hace que sea menos probable que el paciente, cuando tiene lesión renal aguda,
pueda recuperarse. Ajá. El paciente con enfermedad renal crónica que sufre una lesión renal aguda, es más probable que progrese esta enfermedad renal crónica. ¿Vale? Siguiendo esto, nos pasamos a manifestaciones clínicas. Y es aquí donde les cambio la presentación y les pregunto, ¿qué es el síndrome urémico? ¿Alguien? Bueno, no estoy segura, solo de que, pues, si es síndrome es cuando se juntan los signos y síntomas, en este caso, pues, de la enfermedad renal crónica. Ok, Y ¿y qué signos y qué síntomas son los que generalmente más prevalecen? Pues son síntomas, puede haber síntomas neurológicos y gastrointestinales. Ok, neurológicos, gastrointestinales. Pero vamos a dar cuenta que realmente afecta a todo el cuerpo, jeje, ¿no? El paciente puede tener manifestaciones dermatológicas como calambres y comezón, puede tener síntomas gastrointestinales, como ya dijeron, anorexia, vómito, alteraciones en el gusto o disgeusia, pueden tener fetor urémico, pueden tener alteraciones cognitivas, pueden tener alteraciones inclusive en los tegumentos. ¿Ah? Inclusive les apuesto que ahora ya después de ver tanto paciente renalito, si ustedes van caminando por la calle y ven un paciente, van a decir, híjole, este se ve como que necesita diálisis, ¿no? También juega un papel muy importante. ¿Ah? Sumado al hecho de todas las demás alteraciones debido a la disminución de la tasa de filtrado glomerular, debido a la disminución de volúmenes urinarios y debido a la desnutrición que conlleva todos estos cambios de neuremia. Ajá. Entonces, lo peligroso de todo esto es que muchos pacientes son asintomáticos y si ven en la historia clínica, muchos de ellos les empezaron a decir, es que me empecé a sentir mal hace 3 meses, ¿no? Cuando tienen factores de riesgo de hace 15 años o más. Ajá. La única manera en que estos pacientes nos podemos dar cuenta que realmente tienen enfermedad renal crónica es haciendo tamizaje. Pero pues estamos de acuerdo que no es costo efectivo hacer tamizaje a todos los pacientes que lleguen, ¿no? El otro problema radica en que nos basamos en medir moléculas de muy pequeño tamaño y nos vamos a dar cuenta más adelante por qué es peligroso basarnos solamente en la medición de urea y creatinina para ver si un paciente tiene o no tiene síndrome urémico y sobre todo, por qué solamente la urea y creatinina no nos explica todo el síndrome urémico, ¿vale? Entonces, las consecuencias, pues tenemos cardiovasculares, hematológicas, endócrinas, osteoarticulares, neurológicas, gastrointestinales, dermatológicas, estomatológicas, nefrológicas, et al, ¿no? Si nos damos cuenta, depende mucho de la solubilidad, de la capacidad de generar proteínas y del tamaño molecular de cada una de estas moléculas urémicas. Nos damos cuenta que realmente por urea y creatinina son dos y existen muchísimas más moléculas de medio tamaño y moléculas unidas a proteínas que nos pueden dar síntomas de síndrome urémico, como la beta-2 microglobulina, endotelina, factor de crecimiento fibroblástico 23, que juega un papel muy importante en varias complicaciones, interleucinas proinflamatorias, pecresol, productos avanzados de la glucosilación, etcétera, 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 ¿no? Y a lo que voy de la elevación de las toxinas es que si se dan cuenta, las toxinas que no medimos son las primeras que se elevan en estadios tempranos de enfermedad renal crónica. Yo puedo tener un paciente con tasa de filtrado glomerular o ligeramente disminuida que ya está empezando a tener alteraciones sistémicas que si bien los síntomas no los considera el paciente relevante, ya empieza a haber, por ejemplo, remodelamiento cardíaco mediado por FGF23 o alteraciones en la osificación debido al pecresol y al inoxidil sulfato. Ajá. Entonces, es peligroso, muy peligroso. Ajá. Y todo esto, pues, tiene aumento de riesgo cardiovascular mediado por inflamación, inmunosupresión, aumento de sangrado y poseen efectos complejos y no totalmente entendidos a nivel fisiológico y bioquímico, y de manera directa o indirecta causan estragos a nivel sistémico, ¿no? Al final de cuentas, como les comento, todo esto termina en inflamación, en hipertensión glomerular, en daño fagocitario y progresión de la enfermedad renal crónica, ¿no? Por otro lado,
Ya sé que les he dicho hasta el cansancio que es un estado proinflamatorio, pero ¿por qué es un estado proinflamatorio en la enfermedad renal crónica? Precisamente porque estas toxinas urémicas, estos agentes vasoactivos, este disfunción mitocondrial hace que haya un aumento de expresión del factor nuclear kappa beta. Y ustedes siempre que oigan factor nuclear kappa beta, se traduce en inflamación, se traduce en fibrosis y se traduce en daño. ¿Ah? El aumento del factor nuclear kappa beta aumenta las especies retiradas de oxígeno, pero también hace que se liberen citocinas proinflamatorias y quinoquinas proinflamatorias y factores profibróticos. ¿Ah? Al final del camino, la suma de todos estos factores genéticos y epigenéticos causan inflamación y la inflamación termina causando enfermedad renal crónica que causa ácidos metabólica, resistencia a la insulina, senescencia celular, mayor riesgo de infecciones y las complicaciones propias de la enfermedad renal crónica, como la enfermedad mineral ósea, la absorción de toxinas urémicas y metabolismo de toxinas urémicas en el intestino, terminan causando también a su vez inflamación. ¿Vale? La otra complicación o factor importante en estos pacientes es que, por definición y por fisiopatología, el paciente renal crónico es un paciente desnutrido. Pero no desnutrido porque disminuye la ingesta, sino desnutrido porque esta inflamación hace que haya desgaste proteico energético. Ajá. ¿Qué es el desgaste proteico energético? Pérdida muscular por catabolismo proteínico. Ajá. Mediado por todo lo que ya vimos previamente: citocinas, leptina, grenina, neuropéptido Y, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta pérdida de integridad muscular hace que el paciente tenga mayor acidosis, mayor acumulación de metabolitos tóxicos. ¿Ah? Entonces, se echan a dar muchos mecanismos que terminan causando alteraciones sistémicas. Y por último, tenemos la disbiosis del eje intestino-riñón. Esto es un tema que está tomando mucha relevancia, no solamente en nefrología, también en neurología, también en reumatología, pero al menos en cuanto al riñón, esta translocación de bacterias hace que se monte una respuesta inmune, hace que se metabolicen mucho más y mucho más rápido las toxinas urémicas, causando un aumento en la producción de la enfermedad renal crónica, un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y un aumento de la falla cardíaca. ¿Vale? Al final del camino, el paciente, o si se dan cuenta, probablemente uno de los principales síntomas que tiene el paciente con enfermedad renal crónica ya avanzada, ya mientras más vamos avanzando en la enfermedad, son las alteraciones neurológicas, que si bien al principio, ya al final de la enfermedad son muy claras porque el paciente está somnoliento, porque el paciente está poco cooperador, porque el paciente está inquieto, en el camino nos damos cuenta que estas alteraciones, y nosotros aplicamos exámenes de valoración cognitiva a pacientes con enfermedad renal crónica, bajan. Los scores de los test bajan. Ajá. Y volvemos a lo mismo, todo es mediado por estrés oxidativo directo a la neurona y por que le deja de llegar agua al tinaco. O sea, el flujo cerebral se vuelve inefectivo por disfunción endotelial, por calcificación de la vasculatura y ya en pacientes más crónicos por cambios debidos a la hemodiálisis. Ajá. Esto es un poquito de lo mismo. Entonces, final del camino, de la misma manera en que nosotros veíamos esto en lesión renal aguda, es más o menos el mismo modelo conceptual, pero ahora de la enfermedad renal crónica, donde realmente nosotros tenemos que incidir en estos dos. ¿Ah? Los pacientes normales o sanos, revisarlos por si tienen algún riesgo de enfermedad renal crónica. Los pacientes que tienen de riesgo incrementado, reducir este riesgo. Ajá. Ya una vez que se echa a andar el mecanismo, si se dan cuenta, al ser tan complejo, es muy difícil pararlo. Y lo peligroso es que es total, completa y absolutamente asintomático. Ajá. Al final del camino, si nosotros solapamos todos los hallazgos que podemos tener en el paciente con enfermedad renal crónica, nos empezamos a dar cuenta que la disminución del porcentaje de nefronas funcionales no tiene un impacto en la capacidad excretora renal,
la tasa de filtrado glomerular en subrogados de funcionamiento renal por catabolismo celular, como puede ser la creatinina, el BUN o inclusive la albuminuria. Podemos nosotros tener el 50% de nefronas viables y aún así tener una tasa de filtrado glomerular medida y, perdón, estimada total y completamente normal. Ajá. Es por eso que es peligroso, es peligrosa la enfermedad renal crónica, es silente la enfermedad renal crónica. Tenemos que hacer énfasis en la identificación de factores de riesgo temprano. Ajá. ¿Qué recomendaciones nos da la CADIGO? Depende mucho de la tasa de filtrado glomerular, el acercamiento terapéutico que nosotros tenemos que ver, pero sobre todo las alteraciones fisiopatológicas que el paciente tiene y el aumento de la mortalidad. Si se dan cuenta, de las primeras alteraciones que se tiene es el desacoplamiento de cloto, que es un correceptor del receptor de FGF23, y por lo tanto una incapacidad de señalización celular mediada por cloto y el receptor de FGF23, y de manera subsecuente, al no ser sensado FGF23 en su receptor, hay un feedback negativo para limitar esa liberación y el paciente tiene niveles elevados de FGF23. Esos son los cambios, al menos pivote, que se han encontrado en cuanto a alteraciones iniciales de la enfermedad renal crónica. Ajá. Díganme ustedes cuántos pacientes tienen medición de FGF23. Ninguno. Díganme ustedes qué laboratorio hace medición de FGF23. Ninguno. Entonces, nos estamos quedando muy atrás y empezamos a ver ya alteraciones cuando el paciente ya se está yendo del control renal, ¿no? Entonces, la evaluación inicial de un paciente con enfermedad renal crónica tiene que ser, primero, clasificación, basándose en gravedad de la reducción de la tasa de filtrado glomerular. Segundo, encontrar la causa. Tercero, identificar factores reversibles. Cuarto, estimar el riesgo de progresión del paciente. Ya una vez que hicimos todo esto, evaluar las complicaciones de la enfermedad renal crónica, evaluar de factores de riesgo y enfermedad cardiovascular y evaluar otras comorbilidades. ¿Ah? ¿Qué pasa cuando un paciente lo agarramos de manera temprana? Si nosotros incidimos en un estadio G1, A o G2, fíjense, el porcentaje de pacientes que están libres de diálisis a 40 años o el porcentaje de pacientes en diálisis a 40 años es 0. Si iniciamos la terapia en un estadio 3, un estadio 4, nos damos cuenta que solamente retrasamos esto a una cuarta parte. Si no iniciamos terapia, el paciente se va a morir. La mitad de los pacientes a 20 años de que empezaron los factores de riesgo, de que se identificaron los factores de riesgo y empezó el tratamiento y el tratamiento lo lleva al pie de la letra, es 20 años. ¿Cuántos de nuestros pacientes, primero, tienen un tamizaje efectivo? Segundo, tienen identificación de factores de riesgo. Y tercero, tienen un tratamiento adecuado para la enfermedad renal crónica y siguen ese tratamiento, pues ninguno, ¿no? Y vemos que, volvemos a lo mismo, hay muchísimos factores que empeoran el daño renal y deterioran el funcionamiento renal. Ajá. Entonces, esta imagen también es muy didáctica en cuanto a qué hacer. Ajá. Evidentemente, entre más temprano agarro al paciente, menor son las intervenciones que tengo que hacer. Llámese intervenciones para preservar el funcionamiento renal, o sea, ralentizar la progresión, como modificaciones en el estilo de vida y dependiendo de progresión de enfermedad renal crónica, identificado mediado por cada una de las enfermedades, manejo de riesgo cardiovascular y otras comorbilidades, al igual que manejo sintomático en cuanto el paciente empieza a tener uremia. Y por último, ¿por qué no? Cuidados paliativos. Ajá. Evidentemente entrando un mayor cantidad de pacientes en cuanto se alcanza una tasa de filtrado glomerular menor a 15, aumento de la terapia de reemplazo de la función renal. Espérame tantito. Ya, es que sonaba un paciente. Entonces,
Complicaciones de la enfermedad renal crónica hay muchas. Ajá. Acidosis metabólica, hipercalemia crónica, dislipidemia, anemia, hipertensión, enfermedad mineral ósea. Por cuestiones de tiempo y de objetivos de la plática, nos vamos a fijar más en estas dos, la anemia y enfermedad mineral ósea. Sin embargo, los invito, los exhorto, porque va a venir el examen, a que lean acidosis metabólica e hipercalemia, en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, empezando con enfermedad mineral ósea, nosotros vamos a entender primero enfermedad mineral ósea partiendo desde el concepto de osteodistrofia renal. Que la osteodistrofia renal son alteraciones morfológicas y de la arquitectura ósea propias de la enfermedad renal crónica. Para hablar de osteodistrofia renal, yo tengo que tener una biopsia de hueso. Ningún paciente con enfermedad renal crónica se somete a biopsia de hueso. Entonces, yo hablo de enfermedad mineral ósea. La enfermedad mineral ósea son alteraciones bioquímicas, esqueléticas y calcificaciones extraesqueléticas que se presentan en pacientes con enfermedad renal crónica debido a la progresión precisamente de esta misma enfermedad renal crónica. Y se caracteriza por tres factores. Uno, anormalidades de calcio, fósforo, PTH y vitamina D. Dos, alteraciones en remodelado, mineralización, volumen, crecimiento o fragilidad ósea. Y tercero, calcificaciones cardiovasculares y o de otros tejidos blandos. ¿Cuál es la fisiología normal del eje PTH hígado-riñón? O PTH intestino-hígado-riñón. Cuando el cuerpo sensa una disminución del calcio sérico, empieza a haber un aumento de la secreción de PTH, teniendo efectos en metabolismo de la vitamina D, efectos en el hueso y efectos en las funciones del riñón, con la intención de aumentar tanto la vitamina D, que aumenta la reabsorción intestinal de calcio y fósforo, liberar más calcio de los huesos y absorber más calcio a nivel renal con menor secreción de fósforo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa en el paciente con enfermedad renal crónica? Se pierde esta capacidad de reabsorber a nivel renal calcio y de secretar o de disminuir la reabsorción renal de fósforo. Por lo tanto, tenemos como primeras alteraciones, o no primera alteración, pero una de las alteraciones bioquímicas del paciente con enfermedad renal crónica es que cursa con hiperfosfatemia. Esta hiperfosfatemia, a final de cuentas, disminuye también la concentración sérica de calcio y disminuye la activación de la vitamina D como parte de un feedback. Sin embargo, como la secreción de calcio, la secreción de PTH depende de un receptor sensible de calcio que se encuentra a nivel de la PTH, vamos a dar cuenta que en cuanto más hay enfermedad renal crónica, entre más bajo esté calcio, más alto esté el fósforo y menor sea la capacidad renal de poder activar la vitamina D, va a haber una proliferación de núcleos celulares dentro de la glándula paratiroidea. Entre mayor sea esta proliferación policlonal, va a haber una cepa de células que va a estar sobre la otra. No importa qué cepa sea, lo importante es que estos focos monoclonales o de proliferación monoclonal de células de la glándula paratiroidea se caracterizan por tener una disminución del receptor de vitamina D y una disminución del receptor sensible a calcio. ¿Qué es lo que hace esto? Se pierde la capacidad de tener retroalimentación negativa a la glándula paratiroidea y se perpetúa la liberación de PTH. Por lo tanto, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen hipocalcemia, hiperfosfatemia, deficiencia de vitamina D, pero sobre todo tienen hiperparatiroidismo secundario. Esta retención de fósforo por la disminución de la función renal consecuentemente causa hiperparatiroidismo en los pacientes con enfermedad renal crónica. Híjole, es una visión moderadamente cierta, pero es muy antigua. Hoy en día ya se tiene un mayor entendimiento a qué es lo que sucede antes. Y lo que sucede antes es precisamente lo que se estaba comentando. Antes de que se pierda toda esta funcionalidad renal, y si recordamos la tabla verde que les puse previamente, los pacientes empiezan a tener
incapacidad de poder o insensibilidad a que el receptor del factor de crecimiento fibroblástico 23 se acople a su receptor. Esta pérdida de la acoplación del receptor primero hace que haya una incapacidad para poder parar o para poder limitar la liberación de PTH a nivel de la glándula paratiroides. Segundo, este hiperparatiroidismo hace que se acople más al receptor y que haya inicialmente un intento de mayor liberación de vitamina D, pero con el paso del tiempo hay inhibición de la liberación de vitamina D. Esta pérdida de la liberación de vitamina D hace que constantemente se esté creando o se esté transcribiendo más FGF23 a nivel de los pacientes. Consecuentemente, los pacientes con enfermedad renal crónica tienen elevación del factor de crecimiento fibroblástico 23. Espérenme 2 minutitos. Listo, perdoncitos. Entonces, la manera en que se entiende la enfermedad renal crónica en estos pacientes, bueno, la enfermedad mineralosa en estos pacientes cambia de la imagen A, actualmente tener un entendimiento de imagen B, en donde se sabe que más allá de tener un círculo vicioso sencillo entre calcio, fósforo y vitamina D, el primer cambio y la primera alteración que se tiene es el descoplamiento de cloto del receptor de FGF23 con la subsecuente disminución de la vitamina D y aumento de la PTH, sumado al hecho que la propia enfermedad renal crónica disminuye la capacidad que tiene el riñón para poder eliminar FGF23 y la misma progresión de la enfermedad renal crónica causa que haya una disminución de la vitamina D. Ajá. Todos estos cambios no se dan evidentemente de manera inicial de golpe en todos los pacientes. Nosotros vemos que cuando el paciente tiene tasa de filtrado glomerular menor a 90, las primeras elevaciones que se empiezan a ver es el aumento de FGF23, el aumento discreto, muy discreto de la PTH y la disminución de la vitamina D activada, teniendo ya entonces en un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, elevación de la PTH, disminución de la vitamina D, aumento del fósforo, el calcio disminuido y FGF23 muy elevado. Ajá. ¿Cuántos tipos de enfermedad mineral ósea existen? Hay muchísimos. Generalmente se engloban dependiendo de los niveles de remodelado que tienen, de mineralización que tienen y de volumen óseo que tiene, pero realmente nosotros no ponemos mucho énfasis en esto porque el tratamiento a grandes rasgos termina siendo muy similar en todos ellos. Ahora, lo peligroso de esto es que no solamente las calcificaciones o no solamente estas alteraciones causan que el paciente esté más inflamado, sino también causa que haya transdiferenciación de las células del epitelio, o sea, de las células del endotelio, o sea,
hace que el paciente tenga disfunción endotelial. Estos niveles tan elevados de FGF23, esta deficiencia de vitamina D, estos niveles tan altos de fósforo, más las complicaciones propias las causas, perdón, propias de la enfermedad renal crónica, hace que esta célula de músculo liso contráctil de la capa media de las arterias se convierte en una célula de músculo liso, pero que tiene la capacidad de liberar o de realizar osteocondrosis o condrogénesis. Ajá. A la larga, la liberación de estas vesículas de matriz extracelular ricas en calcio y ricas en fósforo hacen que poco a poco se vaya calcificando esta capa media de la arteria. Y por otro lado, hace que haya alteraciones en las células endoteliales de las arterias. Ajá. Hay muchas maneras por las cuales el cuerpo intenta disminuir esta inflamación, sin embargo, o estas alteraciones, sobre todo mediadas por fectuina A, por GMP cíclico. Sin embargo, vemos que mucho de esto, sobre todo mediado por inflamación y por fósforos inorgánicos, eh, limitan la respuesta sistémica o la respuesta homeostática a la limitación del daño. ¿Ah? Entonces, con el paso del tiempo, los pacientes se terminan calcificando. Y el problema es que empiezan con esto. Que empiezan a tener esta radiografía lateral del abdomen, calcificación de la aorta abdominal, en esta tomografía de coronarias, calcificación de la coronaria anterior descendente, de la circunfleja, de las válvulas aórticas, y terminamos esto. Esta es la radiografía de un paciente que nosotros tuvimos aquí hospitalizado. ¿Ah? ¿Y qué es esto que se tiene aquí? Se dan cuenta, tiene densidad muy similar al hueso porque es calcio. Y esto de aquí es la calcificación de las arterias de pequeño calibre de las manos. Estos pacientes con calcifilaxis tan elevada tienen riesgo de mortalidad de 6 meses, casi del 100%. Entonces es algo muy peligroso. Al final del camino, cloto no solamente tiene factores o efectos a nivel del hueso y a nivel de la hormona paratiroides, sino también la disminución de cloto con el subsecuente aumento de FGF23 tiene cambios a nivel de cardíaco, sobre todo efectos de hipertrofia, calcificación vascular y progresión de la enfermedad renal crónica. La otra complicación es la anemia, que es una complicación universal de la enfermedad renal crónica. Lo más importante es que es muy cara. Ajá. Nuevamente, factores propios del paciente, factores socioeconómicos, hacen que el paciente esté inflamado y la inflamación pues conlleva anemia. ¿Qué tanta anemia tienen los pacientes con enfermedad renal crónica? Al menos en esta cohorte, hasta el 50% de los pacientes con tasa de filtrado glomerular de 15 o menos tenían hemoglobina menos de 11, independientemente si eran hombres, y hasta más del 100% si eran mujeres. Ajá. Y según datos de la OMS y de la CADIGO, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular del estadio de enfermedad renal crónica, existe una prevalencia de hasta el 80% de anemia en estos pacientes. Ajá. ¿Cómo definimos la anemia? La definimos según documentos de la OMS en leve, moderada y severa, dependiendo de género, dependiendo de edad y dependiendo de sexo y si hay o no embarazo. Ajá. Nosotros, nefrólogos, ¿cómo la definimos? En mayores de 15 años, cuando la concentración de hemoglobina es menor a 13 en hombres, menor de 12 en mujeres. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa lo normal que pasa cuando un paciente tiene anemia? ¿Ah? Cuando un paciente cómo se censa la hipoxemia a nivel renal. Lo que pasa es que al haber normoxemia, no existe una estabilización de estas proteínas inducibles por hipoxia. Al no existir esta estabilización, la prolinhidroxilasa rompe los dímeros que se pueden formar o los trímeros que se forman de factores inducibles de hipoxia alfa, y esto hace que pues haya una degradación. El momento en que el riñón sensa hipoxemia, ya sea por anemia, ya sea por disminución del flujo, ya sea por pérdidas sanguíneas,
hay una estabilización del HIF o de estos factores inducibles por hipoxia. Se forman estos trímeros alfa 1, 2 y 3 que posteriormente se unen a una heterodimerización con factores inducibles de hipoxia beta. Esto hace que estos factores o el dímero alfa-beta vaya hacia el núcleo y en el núcleo hay transcripción para ayudar a que haya eritropoiesis, ya sea por el aumento de la transcripción de eritropoyetina, aumento de transcripción del receptor de eritropoyetina, disminución de la epsidina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica? En la enfermedad renal crónica, el paciente está constantemente inflamado. Esta inflamación que causa que el paciente tenga aumento de la epsidina. La epsidina es una proteína de estrés que se libera a nivel hepático, en donde es como un tipo de señalización celular para que se prepare para entrar en senescencia o en riesgo de pérdida de nutrientes, y lo que hace es bloquear la ferroportina. La ferroportina es una proteína vasolateral que existe en los enterocitos, una proteína de membrana que existe en los macrófagos, que son las células en donde se guarda el hierro, y limita la liberación del flujo sanguíneo de hierro. Consecuentemente, esta disminución del hierro hace que haya una disminución de eritropoiesis efectiva y que los pacientes inflamados, y en este caso enfermos renales crónicos, tengan anemia. Ajá. Es lo que empieza con anemia. Si nos vemos, estos factores inducibles de hipoxia no solamente sirven para regular estas alteraciones o esta anemia, sino también sirve para migración celular, crecimiento y apoptosis, energía y metabolismo, señalización angiogénica. Ajá. Entonces, este aumento de la epsidina hace que haya un aumento de citocinas proinflamatorias que a su vez limitan la eritropoiesis y limitan la liberación renal de hierro. Por otro lado, las toxinas urémicas causan que también haya una disminución de la sensibilidad de la eritropoyetina con su receptor y hace que haya fibrosis renal. Ajá. Y una disminución de la población de células capaces de producir eritropoyetina. Por otro lado, la dieta y la pérdida de sangre hace que las concentraciones de hierro disminuyan. Y si tenemos hierro bajo, incapacidad de liberación de hierro de sus resguardos intracelulares, pues el paciente va a tener deficiencia de hierro. Por lo tanto, nosotros tenemos en nuestro paciente con enfermedad renal crónica una conjunción de dos características: pacientes o anemia por deficiencia de hierro y anemia por inflamación crónica o por enfermedad renal crónica, seguido a que el paciente tiene disminución de liberación de eritropoyetina. Ajá. ¿Cómo diagnosticamos nosotros la anemia de estos pacientes? Se tiene que solicitar biometría hemática con índices eritrocitarios y cinética de hierro, y sin anemia, los pacientes tienen que tener un seguimiento, al menos en cuanto a biometría hemática, anualmente en estadio 3, 2 veces al año en estadio 4 a 5 sin diálisis, y cada 3 meses en enfermedad renal crónica, 5 si están en hemodiálisis o en diálisis peritoneal. Si el paciente tiene anemia, el seguimiento se vuelve cada 3 meses antes de que el paciente se dialice, y en cuanto se esté dializando, el seguimiento se hace de manera mensual. Ajá. El tratamiento evidentemente conlleva la suplementación de hierro y la suplementación de eritropoyetina. Y eso sería todo. Listo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Creo que todo estuvo muy bien, Doc. Bueno, pues entonces con esta clase me despido porque es la última clase que les doy. Jeje. Y pues bueno, nos vemos entonces el lunes. ¿Vale? Nos Buenas vemos. noches. Bye. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches.